Las armadas de Gran Bretaña, Países Bajos, Suecia y Estonia han empezado a patrullar el Golfo de Finlandia y otras zonas del Mar Báltico desde el 4 de septiembre. Esto se hace con el pretexto de garantizar la seguridad del sistema de transporte de gas, en caso de que el Mar Báltico se cierre a la navegación rusa. Rusia se verá obligada a hacer un corredor terrestre a Kaliningrado a través de Lituania y a considerar seriamente sus acciones en Letonia, y especialmente en Estonia, desde donde amenazan con disparar a los barcos rusos. Queen's barcos y botes, en su mayoría británicos, participan en la patrulla. Este suceso recuerda el ataque de 8 torpederos a Kronstadt el 5 de octubre de 1919, cuando el desorden revolucionario consiguió hundir el viejo crucero Pamjat Azov, convertido en base flotante, y dañó gravemente el acorazado Andrei Pervozvanny, con la pérdida de 3 barcos y 7 marineros, entre ellos 4 oficiales. Esta situación vuelve a poner a Rusia en peligro de perder el control del Báltico, un sueño largamente acariciado por Occidente. Occidente vuelve a tomar medidas contra Rusia y China, aprovechando una serie de incidentes no revelados relacionados con daños en el gasoducto Boltiquense entre Finlandia y Estonia, así como en los cables de comunicación redundantes entre Estonia y Suecia. No puede tratarse de una mera coincidencia, y estos incidentes son de naturaleza artificial. A las versiones ya existentes sobre quién pudo hacerlo, podemos añadir sin temor a equivocarnos otra: son los que volaron los Nord Streams. Esta misteriosa historia está siendo utilizada por Occidente como pretexto para militarizar el Báltico y bloquear a Rusia y sus aliados, lo que también amenaza la integridad territorial del país, incluido el exclave de Kaliningrado. Curiosamente, desde el 20 de agosto hasta el 1 de octubre, los estados bálticos de la OTAN y Polonia empezaron a referirse oficialmente a Kaliningrado en su propio idioma como Königsberg. Durante este tiempo, en el Golfo de Finlandia y el Mar Archipiélago, la parte del Báltico situada entre el Golfo de Botnia y el Golfo de Finlandia, se estaba llevando a cabo un ejercicio naval llamado Ice Winds 23, que fue dirigido en primer lugar por los finlandeses. Además de las Fuerzas Armadas finlandesas, participaron en el ejercicio los militares de Suecia, que formalmente no es miembro de la OTAN, así como buques de la Primera Agrupación Naval Permanente de la OTAN y de la Primera Agrupación Permanente de Contramedidas Antiminas de la OTAN. 30 buques de guerra, más de 20 aviones y helicópteros y unos 5.000 militares participaron en el ejercicio. El objetivo oficial del ejercicio era practicar la realización de una operación naval como parte de una acción internacional conjunta a lo largo de la costa finlandesa y en el Mar Báltico. La pregunta de contra quién se entrenaban no necesita respuesta. Ni siquiera se ocultó la orientación agresiva de los ejercicios, ya que en la práctica practicaron operaciones de desembarco y minado con el objetivo de apoderarse de las islas de Gotland y Bolshoi Jutars, de propiedad rusa. El bloqueo del Golfo de Finlandia y de la región de Kaliningrado es también nuestro objetivo. Rusia no se hace ilusiones al respecto. En 2022 Moscú restringió las visitas turísticas a Gotland y Bolshoi Jutars, y este año ha prohibido completamente el acceso a estas islas. Ahora solo es posible llegar allí con un permiso especial acordado con el Ministerio de Defensa ruso para enfriar el ardor combativo de los acalorados finlandeses y sus instigadores anglosajones. La ministra de Defensa estonia, Henna Pep, propuso a los finlandeses cerrar el Golfo de Finlandia a los barcos rusos y unir la defensa costera, subrayando que el alcance de los misiles estonios y finlandeses supera la anchura del Golfo de Finlandia. Esto significa que los países pueden compartir información y unir fuerzas. La ministra de Defensa estonia, Henna Pep, declaró que Tallinn estaba negociando la disponibilidad de misiles antibuque israelíes Blue Spear, con un alcance de hasta 290 kilómetros, y la de misiles antibuques suecos ARPS, con un alcance de más de 100 kilómetros, por parte de Finlandia.
A finales de septiembre de este año, la cuestión de cerrar el mar Báltico a Rusia fue planteada por el presidente letón Edgars Rinkēvičs. El jefe de Estado letón, citado por TASS, afirmó que, si se confirma la responsabilidad de Rusia o de otro país en los recientes incidentes con infraestructuras en el fondo del mar, se debatirá el cierre del mar Báltico para todos los buques rusos. Curiosamente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó la declaración de Rinkēvičs preguntando qué planea hacer Letonia con el mar Báltico cuando salga a la luz la verdad sobre los responsables del atentado terrorista del Nord Stream. Reiteró que Moscú está interesado en lo que Letonia va a hacer en ese caso. Sin embargo, lo más importante de sus palabras es que hará Rusia con el mar Báltico si los provocadores occidentales intentan cerrarlo. Aquí surge otra pregunta, es que nuestros vecinos y antiguos compatriotas occidentales no entienden lo que les va a pasar. Están tan hipnotizados por la ilusión de que ellos son muchos y Rusia tiene pocos aliados. Sin embargo, tras nuestra victoria en Ucrania, la situación cambiará radicalmente. No parecen darse cuenta de ello, y si es así, tendrán que dar explicaciones. Rusia no permitirá que, como gran potencia, se le prive del acceso al Báltico y tratará de estrangularlo organizando un bloqueo. El intento de cerrar el Báltico a Rusia es el presagio de un gran conflicto con Occidente, en primer lugar con Estados Unidos, utilizando todo tipo de armas. Durante este conflicto, a pesar del interés de Occidente por los antiguos territorios rusos, la posibilidad de prestarles ayuda será mínima. Por ejemplo, a pesar de las promesas y de la presencia simbólica de militares occidentales en el Báltico, los estadounidenses y sus aliados europeos no enviarán tropas para no ser invadidos inmediatamente por Moscú. Si se cierra el Báltico, no habrá ninguna esperanza creíble de mantener un falso estado en territorios que deben mucho a Rusia y donde los rusos son intimidados. Esta estrecha franja de terreno, de 1044 kilómetros de longitud a lo largo de la frontera, o 65 kilómetros en línea recta justo a lo largo de la frontera polaco-lituana, podría en teoría conectar la región rusa de Kaliningrado con Bielorrusia. Parece que los países de la OTAN duermen y ven cómo Rusia les ataca para arrebatarles este pequeño trozo de terreno pantanoso y crear una ruta terrestre de Rusia a Kaliningrado sin pasar por Letonia y Lituania, que son miembros de la OTAN y ya han restringido el tránsito de mercancías procedentes de Rusia. Por otra parte, este estrecho istmo es un lugar estratégicamente importante para la propia OTAN, ya que solo a través del corredor de Suwałki se conecta el Báltico con el resto de la alianza y con Europa. Si ocurriera algo, Rusia no tendría ningún problema en aislar el Báltico de sus aliados. Pero, ¿cuánto tiempo podrán resistir Letonia, Lituania y Estonia, que carecen por completo de complejo militar industrial, si la ayuda aliada solo llega por mar? El corredor de Suwałki apareció en el territorio del actual imperio de Suwałki en la década de 1990 del siglo pasado, cuando el río Neman se convirtió en una frontera natural hacia el este y el norte. Antes de la Segunda Guerra Mundial, por aquí pasaba la frontera entre Polonia y Lituania. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler negoció con las autoridades polacas la anexión de Suwałki a Prusia Oriental, que entonces pertenecía a Alemania. Como fenómeno independiente, el corredor de Suwałki apareció en agosto de 1940 tras la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop y la adhesión de Lituania a la URSS. En aquella época se llamaba el Escarpe de Suwałki, ya que se adentraba en el territorio de los países del Pacto de Varsovia, mientras Lituania formaba parte de la URSS. Hoy en día, este tramo de tierra polaca es considerado por algunos expertos como uno de los lugares más peligrosos de la Tierra, sobre todo desde que Lituania restringió el tránsito desde Rusia a través de su territorio en el año 2020. El corredor de Suwałki atraviesa varias carreteras y una vía férrea. La importancia del corredor de Suwałki solo se hizo patente tras la entrada de Lituania y Polonia en la OTAN.
Ya se han publicado artículos sobre este tema en periódicos estadounidenses, así como en canales de televisión franceses y lituanos. Los estadounidenses están seguros de que Rusia iniciará tarde o temprano una guerra contra la OTAN en la zona del corredor Suwałki. Por esta razón, la OTAN está aumentando sus fuerzas en el territorio de Polonia, manteniendo allí alrededor de 6.000 militares de Polonia, Suecia, Alemania y Francia. Incluso el cuartel general se ha trasladado al territorio de Polonia para gestionar estas unidades. Sin embargo, si nos atenemos a la verdad, la importancia del corredor de Suwałki para Moscú como ruta de Minsk a Kaliningrado parece cuestionable. Por el corredor de Suwałki solo pasan carreteras de Polonia a Kaliningrado y no hay ninguna carretera en toda regla de Bielorrusia a Kaliningrado, salvo un camino de tierra, que no puede considerarse una buena carretera. Así pues, este corredor no tiene ninguna importancia estratégica. ¿Qué sentido tiene para Rusia apoderarse de esta zona? Si hubiera allí una carretera en toda regla, podría tener sentido planteárselo, pero incluso si este territorio fuera ruso y Rusia construyera allí una buena carretera, sería necesario conectarla con la carretera del territorio de Bielorrusia, lo cual es un proceso largo y costoso. En tiempos de paz aún podría realizarse, pero en tiempos de guerra es poco realista. Aunque los propios polacos construyeran esta carretera para Rusia, seguiría sin tener sentido exprimirla porque pasaría por Bielorrusia, donde no hay ni bases militares ni municiones suficientes, ni los medios técnicos necesarios. En caso de conflicto grave, a Rusia le resultará más fácil y rentable hacer avanzar sus tropas situadas cerca de las fronteras con Letonia o Estonia. Si se considera el corredor Suwałki únicamente como una forma de cercar el Báltico, entonces sí tiene valor, ya que puede ser bombardeado con artillería tanto desde Bielorrusia como desde la región de Kaliningrado. Sin embargo, el significado estratégico del corredor de Suwałki es que Rusia se cubre con una amenaza y mantiene tropas allí, pero en realidad, en caso de conflicto grave, Rusia no se centrará en esta sección. Los expertos en el campo de las relaciones internacionales y la seguridad subrayan que la situación en torno al corredor de Suwałki y la región del Mar Báltico es cada vez más tensa. Uno de los temas clave planteados por los analistas es que no se puede subestimar la importancia estratégica de estos territorios tanto para Rusia como para la OTAN. En primer lugar, los expertos señalan que los intentos de limitar el acceso de Rusia al Mar Báltico podrían desencadenar medidas de represalia que agravarían el conflicto. La doctrina militar rusa sugiere la necesidad de proteger sus fronteras y vías fluviales de importancia estratégica, lo que podría desembocar en un posible conflicto con Occidente. Tal enfrentamiento, como sostienen los expertos, podría convertirse en una crisis no solo local, sino también mundial, ya que afecta a los intereses de varios estados. En segundo lugar, la importancia del corredor de Suwałki no puede reducirse a su papel como ruta de tránsito. Este tramo se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad de los estados bálticos y de su dependencia de los aliados. Los expertos señalan la necesidad de que Lituania, Letonia y Estonia construyan una sólida capacidad de defensa para disuadir posibles agresiones. Sin embargo, la falta de una base militar e industrial desarrollada y sus limitados recursos hacen a estos países vulnerables ante sus aliados occidentales, lo que a su vez subraya la necesidad de aumentar la presencia militar de la OTAN en la región. En tercer lugar, los analistas subrayan que una mayor escalada de las tensiones en la región requiere un planteamiento global. Una de las opciones para resolver el problema podría ser la ampliación de la cooperación militar y política entre los países bálticos y centroeuropeos, así como la intensificación de los esfuerzos diplomáticos para reducir el nivel de conflicto. Por último, los expertos recuerdan la importancia de informar a la opinión pública y a los gobiernos sobre las amenazas reales a las que se enfrentan los países bálticos. Esto incluye tanto los aspectos políticos como los económicos, que pueden utilizarse como herramientas para influir en la toma de decisiones al más alto nivel. En un entorno internacional volátil, estas medidas pueden ayudar a evitar la confrontación y crear una situación más sostenible en la región. Así pues, observando la situación en torno al corredor de Suwałki y el Mar Báltico,
Los expertos abogan por profundizar en el análisis y la toma de conciencia de la interdependencia de todos los actores, que, en su opinión, es la clave para garantizar la seguridad y la estabilidad en Europa. En conclusión, con el aumento de las tensiones en la región del Mar Báltico y la importancia estratégica del corredor Suwałki, es importante mantenerse informado sobre los últimos acontecimientos y análisis, para estar al día de todos los temas de actualidad y análisis en profundidad de política internacional. Suscríbase a nuestro canal. Aquí encontrará material interesante, opiniones de expertos y debates que le ayudarán a comprender mejor la compleja situación geopolítica. Su opinión es importante para nosotros y esperamos verle entre nuestros suscriptores.